Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de nuestra sección Foco a Foco. Hoy vamos a hablar sobre perspectivas de género, violencias machistas y empoderamiento. Para ello hemos contado desde Sicara con una experta en el tema, con Eva Seros, quien es psicóloga con el posgrado en salud mental y atención psicológica a personas migrantes, minorías y en exclusión social, quien también tiene el máster en relaciones de género y estuvo de activista 2 años por los derechos humanos en Europa, concretamente por los derechos humanos de los migrantes y personas refugiadas. Y ella estuvo en los Balcanes y en Grecia. Personalmente, bueno, desde Sicara creemos que es una gran profesional para hablar del tema. Y bueno, no me voy a enrollar más, Eva, que te he visto por ahí, por el directo. Así que voy a meterte y nos cuentas un poco. Hola Nuria, Hola Eva, ¿qué ya tal? estamos. Muy bien, ¿qué tal tú? Ya estamos. Bien, con muchas ganas de empezar y de que nos cuentes un poco qué tal. Qué bien, yo Porque, también. Un bueno, poco nuestros... nerviosa, ¿Estás nerviosa? pero lo Yo justo también. para que esto salga bien, yo creo. Bueno, pues vamos a ver porque tenemos un ratillo de preguntas que nos han hecho nuestros seguidores y seguidoras. Sí, Así que si te parece bien, empezamos. dale. Venga. Vale, pues la primera pregunta que nos hacen, porque, bueno, antes de nada, hemos estructurado esto un poco para empezar a hablar de violencia machista, de género, etcétera. Luego pasaremos a los tipos de violencia machista, feminismo y acabaremos en el empoderamiento individual y colectivo. Entonces, Ujú. la primera pregunta sobre la violencia es, ¿qué diferencia hay entre violencia machista, de género y doméstica? Parece que hay un Vale, poco de lío. sí, la verdad es que son términos un poco confusos y vale la pena saber la diferencia y saber distinguirlos bien. Entonces, Ujú. bueno, la violencia de género responde a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral que salió en 2004 y se definiría por la violencia que ejercen hombres contra mujeres, pero solamente en el contexto de una relación de pareja o expareja. Luego la violencia doméstica o intrafamiliar sería la que se da en el marco de la convivencia y sería aquella que se da por parte de un miembro de la familia contra otro, contra otros o contra todos los demás. Esto incluiría pues la violencia entre papá y mamá, papá y papá o mamá y mamá, el Ujú. maltrato infantil, la violencia filioparental de hijos contra los progenitores y también la violencia contra los y las ancianas. Y luego la Ujú. violencia machista, pues digamos que abre un poco más el espectro y rompe con el esquema sexo-género tradicional o binario. Serían todas las formas de violencia hacia, bueno, en todos los espacios, no solo dentro de la familia o dentro de una relación de pareja o expareja, sino en todos los espacios. Y puede ser contra hombres, puede ser también contra mujeres, puede ser también Ajá. contra los hombres que rompen los esquemas sexo-género tradicionales y también contra todos los cuerpos disidentes sexuales o que no se encasillan en los roles y estereotipos asignados tradicionalmente, lo que sería toda la comunidad LGTBIQ+. Y esta Ujú. sería un poco la diferencia entre los tres términos. Vale. Parece que hay mucha confusión, ¿no? Pero en verdad la de género es un poco la que recoge las La leyes, ley, digamos. sí, Eso es la ley en concreto. La doméstica, que a veces se confunde, iría más allá, no solo es hacia la mujer. Y exacto. la violencia machista es cuando hablamos de algo estructural, ¿no? Un Sí, poco lo ha explicado fenomenal. mucho más amplio, tampoco es solo contra mujeres. Eso es, más amplio. Pues bueno, la siguiente pregunta un poco enlazada es, ¿cómo trabajar las violencias machistas sutiles en la pareja? Vale. Bueno, Gran habría que pregunta. ver
habría que ver qué son violencias sutiles, ¿no? Si nos referimos a micromachismos, parece que por la palabra parece algo pequeñito, algo que no tiene mucha importancia, y realmente los micromachismos son la base de una cultura que fomenta la desigualdad y la violencia, ¿no? Son estructuras de pensamiento tan arraigadas dentro de cómo nosotros y nosotras hemos socializado que son súper difíciles de cambiar. Entonces, bueno, eso de violencias sutiles lo cogemos un poco con pinzas. Pero bueno, centrándonos en lo que sería pues, el abordaje del machismo dentro de las relaciones, yo creo que hay que basarse más en la práctica y menos en la teoría. Y con esto quiero decir que a veces pensamos que para ser buenas feministas o para aplicar la perspectiva de género en todos nuestros ámbitos de la vida, incluido las relaciones de parejas, pues tenemos que tener una formación teórica muy, muy extensa. Y esto no es así, esto no es indispensable. Tener una formación teórica es muy bueno y es muy beneficioso para muchas cosas, pero no es indispensable para trabajar la perspectiva de género dentro de lo que es nuestra vida. De hecho, si ya queremos trabajarlo con nuestra pareja o con nuestras parejas, ya tenemos una cierta conciencia, ¿no? Y ya digamos que sería suficiente para poder hacerlo. Ya estamos concienciadas. Y cuando digo que es mejor, que yo creo que hay que trabajarlo desde la práctica, me refiero más a trabajarlo desde la experiencia, desde nuestra experiencia. Pues ver un poco, hacer una revisión personal y identificar cuáles son los comportamientos machistas o las actitudes machistas que también nosotras mismas podemos tener. Porque al final nosotras también somos cómplices del patriarcado, ¿no? También hemos socializado en esta cultura y también tenemos pues esos pequeños detalles que aunque no queramos nos salen, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso sería trabajarlo en nosotras mismas. Ver lo que hay y saber por lo menos lo que no queremos. Y porque no podemos pedirle a nadie que se haga una revisión o que se revise y nosotras no hacerlo. Claro. Entonces el primer paso pues sería trabajarlo en nosotras mismas. Y luego pues de cara a la pareja o a las parejas, pues yo creo que lo más importante es tener un diálogo, ¿no? Ser capaces de dialogar de manera asertiva y plantear y poner encima de la mesa qué es lo que sentimos, cómo lo sentimos, qué contradicciones podemos tener, porque al final en esto del feminismo todo son contradicciones y es normal y hay que aceptarlas y hay que pues saber llevarlas dentro de nuestras capacidades. Y bueno, este tipo de diálogo debería ser algo cotidiano, ¿no? Con nuestra pareja o con nuestras parejas. Y si esto no es así, pues quizá deberíamos también empezar por ahí. E incluso habría que saber también si realmente sabemos qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos, ¿no? Porque a veces es verdad que la inteligencia emocional pues flojea, sobre todo en personas que han socializado como hombres y a lo mejor incluso antes de tener una conversación con nuestras parejas o nuestra pareja, pues habría que ver primero cómo lo sentimos y qué sentimos. Entonces, bueno, una vez que estas cosas estuviesen más o menos controladas, que pudiésemos tener una conversación fluida con nuestro vínculo y hablar de todo lo que sentimos y todo lo que nos molesta, pues sería cuestión de ir abordando esas experiencias propias y esos problemas que realmente nos afectan. Y a lo mejor, pues con una cosa, yo qué sé, no friega los platos, pues a lo mejor a través de empezar a hablar eso se podría llegar a algo mucho más profundo. Y al final las relaciones y los vínculos tienen que establecerse así, ¿no? Y tienen que irse trabajando. De todas formas, yo no soy experta en psicología, en psicoterapia de pareja y a lo mejor pues esto con una psicoterapeuta con visión de género o perspectiva feminista pues se resolvería esta duda mucho mejor. Y yo de todas formas recomiendo a una psicóloga feminista instagramer que se llama Yanire Estebanez y que en concreto tiene un vídeo súper interesante que está en YouTube que habla de esto de revisarnos el patriarcado interior. De hecho se llama Mi patriarcado interior o el patriarcado interior y me parece muy interesante como punto de partida, exacto. Claro, no, pero bueno, aunque tú, bueno, hayas sido un poco humilde porque sí que eres experta en género y conoces mucho esto, has dado dos claves súper importantes, que es la de construcción personal y la propia visión de tus comportamientos, y luego la relación
no tóxica, la comunicación y el respeto, súper importante. Entonces, bueno, en la misma línea de la violencia, has mencionado un poco antes que hay que ver qué tipos de violencias sutiles, ¿no? La siguiente pregunta que nos han hecho es, ¿qué tipos de violencia machista hay? Bueno, por desgracia hay muchísimos. Y podríamos categorizarlo de muchas maneras, ¿no? Podríamos hablar de, pues de grandes bloques, hablar de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia social, violencia económica, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, violencia cultural, o sea, hay muchísimos tipos. Pero el problema de las conductas machistas o de las violencias, de los actos violentos concretos, es que muchas veces no se puede categorizar en uno solo y que muchas veces o van precedidos o van unidos con varios tipos de violencia. Por ejemplo, en una relación de maltrato, siempre que hay violencia física, violencia económica o violencia sexual, bueno, varios de los tipos de violencia vienen también con violencia psicológica. O, por ejemplo, muchos de los abusos sexuales y violaciones que sufren las mujeres vienen por parte de personas cercanas. Tenemos en el ideario colectivo que pues, son gente desconocida quien abusa y quien viola, pero muchas veces es alguien cercano, ¿no? Y el hecho de que sea alguien en quien podemos confiar y que está ahí presente es porque ha habido pues, un hostigamiento o una manipulación psicológica previa, que esto también es violencia. Y además, pues conforme la sociedad va cambiando, van apareciendo también nuevas formas de violencia, ¿no? Se van haciendo huecos por ahí. Por ejemplo, con la globalización y con las nuevas tecnologías, pues, por ejemplo, mismamente a través del WhatsApp es mucho más fácil controlar, es mucho más fácil acosar a alguien o no sé, chantajear, cualquier cosa. O sea, a través del WhatsApp y de las redes sociales es mucho más fácil ejercer violencia y ejercer control. Hace un par de semanas veíamos el caso de Verónica, de trabajadora de Iveco, que se suicidaba porque sus compañeros de trabajo habían estado compartiendo un vídeo sexual suyo. O la semana pasada en Logroño detuvieron a un groomer. Grooming es la práctica de engañar a niñas, generalmente menores de edad, por internet para abusar de ellas sexualmente. Y la semana pasada en Logroño detuvieron a un señor que había engañado a una niña menor y había abusado de ella sexualmente. Entonces, bueno, vemos cómo se van haciendo hueco. Y una forma más fácil, digamos, de entender y de comprender los tipos de violencia sería la metáfora del iceberg. Un iceberg es una gran masa de hielo de la que solo vemos un 10% que sobresale de la superficie, ¿no? Entonces, con las violencias machistas pasa lo mismo, que solo vemos una pequeña parte de todo lo que hay dentro del iceberg. En el iceberg, o sea, en la metáfora del iceberg podríamos imaginar que en la punta superior estaría el asesinato de machista como forma más visible y más evidente de violencia machista, y luego en la parte que sobresale del agua, que son las violencias más explícitas y más visibles, pues encontraríamos la violencia física, la violencia sexual y algunas formas de violencia psicológica como los insultos, las amenazas o los gritos, por ejemplo. Y luego si nos metiésemos debajo del agua y viésemos el iceberg por la parte de abajo, pues ya encontraríamos algunas violencias que son menos identificables y que, bueno, responden a dinámicas mucho más sutiles también para que pasen más inadvertidas, como otras formas de violencia psicológica, como sería la humillación, el desprecio, la culpabilización o el chantaje emocional. Y ya si bajásemos muchísimo más y viésemos la punta inferior, allí encontraríamos pues todas las violencias, todos los elementos de violencia más estructural, pues que responden a patrones culturales o a violencias institucionales. Como patrones culturales pues encontramos desde
los chistes machistas, las imágenes machistas que se usan en la publicidad, el lenguaje no inclusivo, los roles, los estereotipos y, bueno, todo el sistema de pensamiento binario que al final deja a mucha gente fuera, ¿no? Y como violencia Ujú. institucional, pues lo mismo. Pues en España, por ejemplo, violencia institucional es la poca formación de género de algunas figuras importantes como pueden ser los jueces y las juezas o los Ujú. agentes de policía, que al final son quienes deberían protegernos y el hecho de que tengan esta falta de perspectiva de género hace que nos sintamos todavía más desprotegidas, ¿no? O, por ejemplo, Sí. todas las trabas administrativas y burocráticas que tienen que enfrentar las personas trans cuando quieren cambiar su sexo oficial. Ujú. Las personas de género no binario cuando tienen que marcar una casilla en la que pone hombre o mujer y no se sienten representados o representadas en ninguna de esas dos casillas, ¿no? O yo qué sé, el caso de Juana Rivas fue un caso de violencia institucional muy mediático porque ella fue acusada de secuestro por no querer entregar a sus hijos a su Sí, maltratador. fuerte. Y bueno, por no hablar de toda la violencia institucional que sufren las mujeres migrantes cada vez que quieren hacer algún trámite, porque, o yo qué sé, se les pone trabas para todo, se les acusa, o sea, se utilizan prejuicios contra ellas de una manera brutal o sus papeles de Ujú. origen no se suelen tener en cuenta. En fin, que estamos rodeadas de violencia. Eso es. Yo creo que hemos Responderíamos a la nombrado pregunta, bastantes tipos. sí, 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 responderíamos a la pregunta como infinitas que han comentado por aquí, por el chat. Bueno, lamentablemente hay muchas y es lo que comentabas. Mm, Contamos los asesinatos, pero hay muchísimo, muchísimo debajo. Sí. Y bueno, sobre violencia machista y para ser conscientes de esto es muy importante el feminismo. Y en este tema, una de las preguntas es, ¿el feminismo lucha por la igualdad de género manteniendo el género binario? Es decir, manteniendo hombre-mujer, la separación. Vale. Bueno, habría que hablar de feminismos, lo primero en plural, más que de feminismo, Ujú. porque no existe un feminismo que se adapte a todas. De la misma manera que las mujeres estamos atravesadas por muchísimas intersecciones, pues en función de nuestro color de piel, de si hemos nacido en el norte o en el sur global, de si hemos migrado, de si somos cis o somos trans, de nuestra religión, de si tenemos alguna discapacidad. Bueno, igual que las mujeres estamos atravesadas por todas esas cosas, existen multitud de feminismos que se adaptan a los problemas concretos de cada, bueno, no de cada mujer, pero sí de estas intersecciones, los problemas que tenemos que enfrentar según nuestra realidad. Así que la Ujú. respuesta así al feminismo, considera el género en términos binarios, pues es un poco complicada. Sí, un poco. Hay mujeres, hay feministas que se mueven en esos términos, ¿no? Que hablan pues, del sexo como hombre-mujer y el género como masculino y femenino. Yo también lo hacía cuando empecé a considerarme feminista, yo también trabajaba en esos términos. Es verdad que ahora ya no. Ahora yo sé que hay personas que no se sienten integradas en ese binarismo y en esa dualidad tan radical. Y me parece que ignorar esas otras identidades sería ejercer violencia sobre estas personas también, ¿no? Y Ujú. no es lo que yo considero que debería ser el feminismo. Creo que nadie debería tener la autoridad de decidir si una persona que dice ser género fluido lo es o no lo es. Igual que nosotras luchamos porque no se nos diga lo que tenemos que hacer y lo que somos. Entonces, bueno, creo que dentro de los feminismos no debería haber policías que marcasen qué es algo y qué no lo es. Y también quiero dejar claro Sí. que esto es mi punto de vista, Ujú. que yo he forjado estas opiniones en base a unas experiencias y a una formación y que me parece también importante poner encima de la mesa que
esto es mi visión y que lo que yo digo no es una verdad universal, porque ningún discurso feminista es una verdad universal, sino que es a través de todos estos discursos que se va forjando pues una serie de agendas que se van confluyendo y al final vamos logrando algo que nos beneficia a todas. Y yo, pues desde mi feminismo, lucho porque estas otras identidades sean integradas y sean visibilizadas. Igual que considero compañeras a las mujeres trans, porque las mujeres trans son mujeres. Así que bueno, sobre todo dejar claro que esto es mi punto de vista y que yo me he forjado así y que lo veo así. Bueno, se responde así un poco a la pregunta, ¿no? Es dentro de cada feminismo y cada individuo y su proceso, cada individuo. Y bueno, se podría responder diciendo que es muy personal. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Pues ahora viene una pregunta un poco más complicada, que es, ¿qué es la teoría queer y cómo se relaciona con el feminismo? Vale. Bueno, queer viene del inglés raro, extraño, y es una palabra que se usa o se utilizaba de manera despectiva. Lo que pasa es que ha sido apropiada y bueno, ahora significa pues otras muchas cosas. Y digamos que las teorías queer, que también deberían ser nombradas en plural, porque también hay muchas y no todas defienden exactamente lo mismo, lo que pretenden es hacer una elaboración teórica de todas las disidencias sexuales. O sea, hacer una deconstrucción de las identidades sexuales que no son tradicionales y de las sexualidades no hegemónicas, también de las orientaciones del deseo no hegemónicas, y defienden el derecho a proclamar la existencia de estos cuerpos, poniendo en el centro pues, a las personas trans, a las personas de género fluido o género no binario, o las personas andróginas, bueno, en general a toda la comunidad LGTBIQ+, pero también ponen en el centro del debate pues, a todos los cuerpos que son considerados enfermos, a los cuerpos gordos no canónicos, a las personas discapacitadas, a las personas racializadas, a las putas, a las pobres, a todos estos cuerpos que al final quedan en los márgenes, ¿no? Lo que hacen las teorías queer es ponerlas en medio, a todos estos raros, ponernos en el centro y hablar de ellos en primer lugar, ¿no? Y yo creo que el feminismo también va de eso. Yo no soy experta en teorías queer y para eso recomiendo pues, leer a una de mis más grandes referentes, que es Judith Butler, es una filósofa feminista para mí clave en estos temas. Pero bueno, aunque no seas, o sea, no soy experta a nivel teórico, pero tampoco lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Yo no he vivido lo que es la transfobia o la queerfobia, pues porque tengo el privilegio de ser una mujer cis. Pero creo que el feminismo no debería dejar a ningún sujeto al margen. Y por eso creo que es importante unir los feminismos con las teorías queer, porque los feminismos no van solamente de la igualdad de géneros, los feminismos van de la libertad de todo el mundo. Y no se puede ser feminista sin ser anticapitalista, sin ser antirracista o sin ser antifascista. Al final los feminismos son una lucha transversal a muchas otras luchas y se articulan con otras personas y con otras luchas diferentes, incluyendo también el ecologismo. Entonces me parece que aportan una metodología pues colaborativa, una forma de ver y entender el mundo totalmente diferente, ponen la vida y los cuidados en el centro y avanzan gracias a la sororidad y al tejer redes con otras personas y otras luchas, como digo. Entonces yo creo que el feminismo debería incluir la perspectiva queer porque estas personas disidentes de género al final son sujetos también oprimidos, igual que las mujeres, igual que otros géneros y deberían ser también compañeros de lucha. Muy de acuerdo, Eva. Entonces estamos hablando de feminismos todo el rato. Exacto. La siguiente pregunta es, ¿todos los feminismos confluyen en los mismos objetivos? Pues bueno, es que la agenda feminista no es solo una. Podríamos hablar de una agenda feminista general donde hubiese enunciados también muy, muy generales,
pues por ejemplo, como que las personas deberíamos tener pleno derecho en decidir sobre nuestros cuerpos. Es un enunciado muy, muy general, pero que en diferentes partes del mundo pues se lleva a cabo de una forma diferente según el contexto. Por ejemplo, en el tema de la maternidad. Las feministas gitanas hace pocos años luchaban por su derecho a tener hijas, porque se las coaccionaba para esterilizarse. Esto pasaba en España hace pocos años y lo mismo está pasando en otras partes del mundo donde mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres pobres están siendo esterilizadas de manera forzosa. En España se esteriliza forzosamente a mujeres discapacitadas. Esto está pasando ahora mismo y se hace, es una práctica común y esto no se hace con los hombres. Y bueno, en el otro lado, en el lado contrario, podríamos tener, por ejemplo, toda la lucha que está habiendo ahora en Latinoamérica por un aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, es una forma de llevar a cabo el enunciado general de que deberíamos ser capaces de hacer lo que queremos con nuestros cuerpos, pero en unos sitios es defendiendo el querer parir y en otros sitios es defendiendo el querer no parir, si no queremos parir. Entonces pueden parecer contradictorios, pero bueno, podríamos decir que sigue una línea general. Pero bueno, al final los feminismos se adaptan un poco a las intersecciones de cada mujer y de cada colectivo, como hemos dicho antes. Entonces hay feminismos negros, antirracistas, hay feminismos decoloniales, hay feminismos lesbianos que luchan por la visibilidad de las lesbianas y de las personas bisexuales, hay feminismos islámicos, o sea, hay muchísimos tipos de feminismos y todos son igual de válidos, ¿no? Y todos valen lo mismo y todos son complementarios. Al final el reto sería, pues, en una sociedad tan heterogénea, el congeniar todos, ¿no? El encajar de una manera que las diferencias no sean algo que nos ponga en contra, sino cosas positivas que nos lleven a alcanzar lo que todas las mujeres, según sus intersecciones, pues estén pidiendo. Eso es, que sea un feminismo interseccional, ¿no? Exacto. Y bueno, el feminismo empodera mucho. Una vez que entras y empiezas a conocer y a deconstruirte, empodera. Y sobre el empoderamiento individual y colectivo, también hay una pregunta, que ya es la última de la entrevista. Preguntan cómo se trabaja desde la psicología del empoderamiento. Vale, pues bueno, el empoderamiento es un proceso interno a través del cual pues, una persona desarrolla las capacidades para analizar, cuestionar y enfrentar pues unas estructuras de poder que le subordinan, digamos. Esa sería un poco la definición de empoderamiento. Es muy importante, desde la intervención psicosocial, el ser consciente de que el empoderamiento es algo de la propia persona, es algo interno, no es algo que venga de fuera. Tú no puedes empoderar a nadie, tú no puedes coger el poder y dárselo a alguien y decirle, ya estás empoderada. Esto no funciona así. Es muy importante porque muchas veces utilizamos ese lenguaje de empoderar a las mujeres y esto no es así. Nosotras, pues desde la intervención psicosocial, lo que podemos hacer es acompañar en ese proceso de empoderamiento. Hay una metáfora muy bonita que aprendí hace poco que dice que el acompañamiento psicosocial o la intervención psicosocial consiste en ir detrás de la persona a la que estás acompañando. No ir a su lado ni ir delante cogiéndole de la mano, sino ir detrás y dejar que sea la persona a la que marque su camino y si tropieza y cae ya estaremos nosotras detrás para recogerla. Pero yo creo que el empoderamiento consiste un poco en eso, ¿no? En acompañar e ir detrás y dejar que sea la propia persona la que va cogiendo fuerza. Y a nivel psicológico, pues dentro de lo que sería el empoderamiento de mujeres que han sufrido maltrato, se suele trabajar en base a 6 objetivos, que irían desde lo más interno a lo más externo o relacional. Estos objetivos serían pues, la modificación de mitos y creencias, o sea, lo que tenemos dentro, la autoafirmación, que sería la conexión con el propio cuerpo, la conexión con el yo, todo el tema del autocuidado, el sentirnos bien en este cuerpo que habitamos.
El tercero sería la conciencia y la regulación emocional, lo que hablábamos antes de saber qué sentimos y por qué lo sentimos y cómo lo sentimos. El cuarto sería la resolución de conflictos, la asertividad y la toma de decisiones, ya mirando más a cómo me relaciono con el mundo exterior. El quinto sería la potenciación de la autonomía, el saber ir yo sola después de esta relación que me ha dejado pequeñita, pues el empezar a dar pasos yo sola, a caminar. Y el último sería pues las relaciones de buen trato y las relaciones igualitarias, que ya serían de cara a, bueno, he salido de esto, sé que hay otras formas de relacionarse, voy a buscarlas, ¿no? O voy a estar abierta a encontrarlas, no siempre hay que buscarlas. Entonces, esto sería el empoderamiento más individual desde lo que es la intervención psicológica. Luego estaría el empoderamiento colectivo, que para mí incluso es mucho más importante, porque al final el feminismo va de actuar en conjunto, ¿no? De tejer redes, de construir y de sumar. Y bueno, ahora se están tejiendo redes de sororidad increíbles, estamos formando grupos de apoyo para sostenernos, estamos creando grupos de cuidado, grupos de activismo y de protesta. Y yo creo que el sentirnos parte de una maraña de personas que trabajan desde el respeto, que ponen en el centro la vida, que trabajan sobre los problemas cotidianos del día a día, los que realmente nos afectan, ¿no? Que se dialoga sobre ellos y se hace incluso teoría académica sobre ellos, sobre qué es lo que realmente nos afecta a nosotras las personas que estamos más apartadas, que no somos la figura de hombre cis blanco en lo que todo se basa. Y todo esto lo hacemos construyendo desde un amor y con una metodología feminista que es totalmente contraria a la metodología con la que hemos estado trabajando y socializando hasta ahora. Entonces yo creo que esto incluso es mucho más empoderante que leer o saber todas las teorías, todas las olas del feminismo o leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir. El construir entre todas es lo más empoderante. Yo creo que el empoderamiento es una parte casi intrínseca, bueno, casi no, es intrínseca al feminismo, porque el feminismo se hace en común. Y me estoy acordando mucho de mi grupo de YouTube feminista, que además veo que por ahí está comentando algunas, y que les mando un beso gigante, porque ellas han sido para mí un pilar importantísimo en esto del empoderamiento, desde lo colectivo. Sí. Bueno, qué palabras más bonitas, Eva. La verdad es que me ha gustado muchísimo la metáfora que has dicho de que el empoderamiento es un acompañamiento y a nivel individual es más progresivo, pero bueno, a nivel colectivo cuando estabas hablando te notaba estar emocionada porque, bueno, realmente es así, ¿no? Como pasa. Y bueno, he aprendido muchísimo en esta entrevista. La verdad es que sí. Yo creo que nuestros seguidores han estado comentando bastante por ahí. Y bueno, de parte de Sikara, muchas gracias por estar aquí. Y por último, has hablado mucho de tejer redes. Y quería comentar para las personas que quieran profundizar en todo esto del género, la igualdad, etcétera, que vas a realizar una formación, perdón, a través del INAEM. Y concretamente tu formación se llama Procesos de Participación y Creación de Redes con Perspectiva de Género y es un módulo que forma parte del Certificado de Profesionalidad de Promoción para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. A mí personalmente me parece muy interesante y animaría a cualquiera a inscribirse. Creo que todavía quedan plazas. Sí, y es gratis. ¿Sí? Y en la página del INAEM está mal escrito porque pone que es presencial, pero no es verdad, es online. Online. Y es muy guay. Creo que cuenta con 130 horas, ¿no? Sí. Y es de lunes a jueves de 6 a 10 de la tarde. O sea que es bastante, bueno, yo creo que... Sí, son muchas horas. Bueno, pero se puede compatibilizar, ¿no? Siendo online y... Yo creo que sí, bueno, es muy interesante. Habrá un poco de flexibilidad también con las personas que a lo mejor no puedan estar todo el tiempo. Aunque esto ya también hay 2 semanas de descanso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y empieza el 28 de julio para las personas que estén interesadas.
Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Eva. Yo he aprendido Gracias a ti muchísimo y y gracias a bueno, Sikara, que siempre contáis mucho conmigo y me alegra un montón. Me encanta trabajar con porque vosotras. bueno, nos pareces muy buena profesional y bueno, creo que ha sido un exitazo contar contigo en esta entrevista. Gracias. Bueno, Eva, un saludo. A ver si sé salir de aquí. A ver, A ver. bueno, Bueno, ahora ya sé. Adiós. vale, adiós, Eva. Vale. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta entrevista. Y bueno, deciros que en agosto vamos a continuar con un par de entrevistas, como hemos hecho hasta ahora estos meses. Y bueno, muchas gracias por asistir.